Bien, bueno, ahora una vez que el diseño estuvo decidido, se procedió a hablar sobre esta arquitectura del sistema. Ahora, bien, eh, acá es importante hacer unas cuantas aclaraciones. Como se ve ahí, hay dos bloques grandes con líneas punteadas. Acá lo importante es decir que el cuadradito con líneas punteadas que dice Fear Filter, el programa es nuestro C, es nuestro filtro FIR en punto fijo y que funciona en C y que está bastante cerca del hardware, digamos. Más con las optimizaciones que se hicieron, es como que se aprovecharon bastante las instrucciones del procesador. Perfecto. Y también dentro de este archivo en C hay un buffer de entrada que es el que realmente nos permite almacenar las muestras sin que haya, supongamos, sin que se pisen. O sea, es el que mueve las muestras para que al filtro le lleguen las muestras temporalmente de forma correcta. Lo que quiero aclarar acá es que lo que está en líneas punteadas, ¿sí? es un wrapper, se dice, ¿no? Es como es un script, ¿sí? Es un script en Python que lo envuelve. Que lo que se hizo con este script simplemente es tener un generador de señales para poder probarlo a este filtro, y a la salida que genera el filtro, el punto C, a esa salida después poder plotearla. Entonces, lo importante acá es entender que este wrapper en Python llama como proceso, ¿sí? Llama al proceso del filtro en C. Sería como, bueno, de los que venimos de C, sería como usar un fork y un exec dentro de ese fork para llamar a otro proceso. Ni más ni menos, digamos. La librería de Python que se llama subprocess también en el fondo usa fork y exec. Sí, la verdad es que sí. Python muchas veces termina siendo C con brillitos. Bueno, bien. Bueno, entonces, acá también lo importante es que si bien tenemos esa forma rápida de probar nuestro filtro con un generador de señales, ¿sí? También podemos hacerlo con cualquier archivo externo que nosotros tengamos, .wav, .pcm, que es otro formato de archivo. Lo podemos hacer a través de la línea de comando, que sería como llamar a cualquier otro programa con sus respectivos argumentos. Es decir, o sea que podemos ejecutarlo de las dos formas a este filtro. Bien. Esteban, volviendo al tema del wrapper ahí que hiciste, Sí, sí. el buffer también está implementado en C. Sí. Sí. Bien. Sí, y también, exactamente, y lo importante acá, interesante, es que el archivo de los coeficientes no hace falta ni hardcodearlo ni hacer nada raro en el punto C, sino que uno lo pasa como argumento y el mismo punto C también cuantiza los coeficientes. Se encarga de leer ese archivo y cuantizar los coeficientes. Claro, que usás una biblioteca de transformación a punto fijo, digamos. A punto fijo, sí, exactamente. Eso iba a hablar también justo en la próxima slide. Entonces, bueno, estos serían como los bloquecitos. Lo interesante acá, simplemente como para hablar un poco de los distintos formatos, es que PCM es más amigable con C en el sentido de que no hay que procesar nada, digamos, es el dato crudo, este formato PCM, que obviamente usé un PCM de 32 bits. Con el archivo Wave lo que hay que hacer es, estos archivos tienen un header, digamos, es como que al principio del archivo tienen un montón de metadatos que vos tenés que parsear para generar los datos crudos. O sea que en el fondo lo que uno hace siempre es convertir formatos a otro formato, ¿no? O sea, formato a dato crudo. Es siempre lo que hacemos, digamos, cuando programamos, digamos. Y bueno, con los archivos pasa lo mismo. Bien, bueno, eso
como una pequeña introducción y ahora vamos a ir un poco más a detalle. Acá vemos un poco, bueno, eso no sé si se va a ver del todo bien, pero este sería como la función principal, ¿sí? del filtro FIR. Es como, este sería como el núcleo donde ocurre la magia. La función de donde los coeficientes se transforman a punto fijo ocurre un poquito más abajo, o sea, no se ve acá. Y simplemente acá lo que hacemos es directamente leer punteros. Es usar punteros para ir a traer los coeficientes y las muestras de entrada, que son las dos cosas que nosotros necesitamos. Bueno, acá marqué con esta flecha azul lo que se conoce como MAC, que es Multiply Accumulate, que es básicamente multiplicar, acumulador o acumular, dependiendo de cómo lo traduzcamos. Sumar y multiplicar. Sí, ni más ni menos. Es eso. Que es lo que nosotros hacemos con nuestro filtro FIR. Es una convolución discreta. Ni más ni menos que eso. Y vemos que, bueno, acá si ven, todas las variables están declaradas como de tipo entero, lo cual en principio uno diría que no está usando punto fijo. Pero acá se hizo uso de una librería FXP, que es de código abierto, desarrollado por un chico alemán. Interesante la librería porque tiene como muchas funciones y tiene un uso bastante simple. Además de eso, de que nos permite usar el tipo entero y usar la librería así directamente. Bien, entonces, lo que venía diciendo, el acumulador, como estamos trabajando en punto fijo, cuando uno multiplica dos números de punto fijo, supongamos de 32 bits y 32 bits, el resultado es uno de 64 bits. Por eso vemos que el acumulador es de 64 bits. Lo que se hace, obviamente, es una vez que uno termina de calcular todas las multiplicaciones y sumas, lo vuelve a shiftear a ese acumulador para obtener la muestra de salida. Eso también se hace para mantener una coherencia entre el ancho de palabra de la muestra de salida y la muestra de entrada. Uno, por supuesto que podría usar los 64 bits, pero suponiendo que uno tiene dos filtros en cadena, en cascada, uno en el primer filtro obtendría 64 bits y si tiene otro filtro obtendría 128 bits. O sea, es claramente acumulativo y se hace inviable a la larga. Sí, Esteban, el producto también forma parte de la biblioteca, ¿o no? El producto que calculas entre dos números del tipo punto fijo. Sí. ¿Puede ser? Sí, totalmente. Así, ¿a dónde estás haciendo ese producto? Ahí, mostrame a dónde lo estás haciendo. Bien. A ver, eso... Ok. No, ahí ya se ve. La flecha más arriba está. Sí. En primer lugar... Sí. Es buena la pregunta. No, sí. Lo dije sí porque en un principio lo había hecho así. Y lo que pasó es que después empecé a medir, digamos, primero los tiempos de ejecución y hacer la multiplicación así nomás, digamos, la multiplicación normal con instrucciones optimizadas del procesador era mucho más eficiente que usar la librería. Entonces, lo que opté fue directamente usar la multiplicación, digamos, que me ofrecía la multiplicación común, que podremos decirlo de alguna forma. Perfecto. Bueno, esto también tiene, acá un poco se ve este memcopy que hay acá al principio de la función. Simplemente es el buffer acomodando las muestras, ¿sí? Es, como vemos acá, bueno, él también lo va explicando con los comentarios, si entran en inglés. Dice que pone las nuevas muestras al final del buffer, ¿sí? Y lo que vemos acá al último, en este memmove, lo que hace es agarrar las muestras que ahora son las viejas y las pone al principio del buffer. Entonces, eso como que en la otra iteración, las muestras nuevas aparecen al último y las viejas siempre están al principio. Bien. Bueno, ese simplemente es como este es como el corazón del filtro, ¿sí? Que si vemos no tiene mucha ciencia, digamos, es un filtro
podría ser común y silvestre, pero lo interesante de todo esto para mí estuvo en la optimización de este filtro, que viene de la mano de esto, de compilarlo, digamos. Bueno, acá mostré un poco lo que... El cuadro por ahí quedó un poco largo, pero me parecía que estaba buena la información. Bueno, GCC es el compilador de GNU Toolchain, que es como el compilador estándar de Linux, digamos, el que se usa en Linux. Entonces, acá lo que se hizo, o sea, el mayor interés mío era trabajar en un microprocesador grande para poder hacer uso de estas instrucciones como optimizadas y vectorizadas, que se llaman. Entonces acá un poco lo que mostré es, bueno, la línea con que se compila, ¿sí? Que te pide el compilador para poder hacer uso de esas instrucciones, y las distintas, digamos, ventajas o desventajas que tiene el otro, uno y el otro. Bueno, primero explicar más simplemente que ese O2 y el O3 que aparecen en cada línea hacen referencia al nivel de optimización que le das que le estás dando a tu código. En realidad, el compilador hace esa optimización, es como que vos le estás dando esa libertad de que optimice más o menos agresivamente, que por supuesto tiene sus consecuencias, y por eso no es una opción de default optimizarlo el O3, supongamos. Bien, lo más importante de esto, ¿sí?, es que las instrucciones ABX o, bueno, ABX2, que ABX significa Advanced Vector Extension, que es eso, digamos, es una extensión del set de instrucciones estándar de x86, ¿sí? Para poder, digamos, se le llama vectorizar operaciones. No sé si acá quedó un ejemplito, me parece que no, pero así, sin dar tantas vueltas, lo que dice ahí de ejecución SIMD vectorial, SIMD es Single Instruction Multiple Data, es que con una sola instrucción, ¿sí?, yo estoy operando sobre distintos datos. Esto me permite no solo optimizar en instrucciones, sino que me permite paralelizar el procesamiento sin tener que meterme muchas veces. Lo que se hace muchas veces, distintas opciones de optimización, es usar, por ejemplo, distintos threads, y que esos threads hagan multiplicaciones en paralelo y después sincronizar. Pero bueno, tiene toda su lógica. Muchas veces, si la sincronización no está bien hecha, pueden surgir bugs de runtime, o sea, que solo ocurren cuando corre el filtro y no ocurre siempre. Entonces, creo que esta es una opción, me pareció a mí muy buena, o sea, una de las motivaciones de hacerlo en un i5, digamos, era esa, de poder optimizarlo al filtro y poder obviamente aumentar el throughput del mismo. Que bueno, en particular para este, que es el que tengo yo, digamos, el i5 8250U, lo interesante acá es que se pueden hacer hasta, si son 250, son vectores de 256 bits. Eso quiere decir que se pueden hacer 8 operaciones simultáneas con registros de 32 bits. Eso es muy interesante, digamos. Por supuesto que esto... Sí, Esteban. Sí. Antes que sigamos, no vi en el informe. Sí. Ahí lo estoy leyendo ahora en estos momentos. Eso lo hiciste en un Core i5 a esto. Sí. Bien. Sí, exactamente. Claro, porque hay que verificar primero si la arquitectura soporta ABX. Sí, eso, perfecto. Muy bien, profesor. Es totalmente cierto, porque justamente lo que pasa es que si tu core no soporta eso, directamente el micro te dice illegal instruction. O sea, son tan inteligentes ya que te dicen, me estás dando una instrucción ilegal, digamos. Pero bueno, este core sí tiene el soporte de ABX2, que, como digo, ABX2 uno puede generar un vector de hasta 256 bits que te permite hacer en paralelo 8 operaciones también con registro de 32 bits. Bien,
Bueno, eso también hay, o sea, para mí esto es muy interesante y podría estar hablando mucho rato, pero digamos, las dos instrucciones que más se usan acá, que se ven, es el BP add o sea, los dos BP add, digamos. Uno eh, que sirven, son básicamente las operaciones vectorizadas. Son digamos, si uno generase el código assembler, debería buscar y encontrar estas instrucciones. Lo bueno de esto es que, digamos, lo único que tiene que hacer es preferentemente O3 y agregarle este MABX2. Listo. No, en teoría no habría nada más que hacer, digamos. Inmediatamente el compilador, si bien nosotros estamos dejando que el compilador decida, en principio especificándole este MABX2, se generan estas instrucciones especializadas, digamos, que aumentan muchísimo el throughput del filtro.